Si alguna vez se han preguntado en dónde estamos grabando la temporada 5 de Inercia Podcast, la respuesta es en Sandbox Hub by Generis. Y les cuento un poco por qué lo elegimos. Este es un laboratorio vivo de innovación en Ciudad de México, donde conviven emprendedores, startups, corporativos e incluso universidades para construir cosas reales. Tienen desde eventos con líderes de la industria de innovación y mentorías con emprendedores seriales hasta talleres con metodologías únicas. Si quieren formar parte de esta comunidad o conocer el espacio para su próximo evento, entren a sandboxhub.mx y les compartimos los teléfonos y los correos de contacto en la descripción de este episodio. Hola, bienvenidos a Inercia Podcast. Estamos en la temporada 5. Hoy vamos a hablar de un acuerdo que pareciera lejano para alguna de las empresas, pero la verdad es que cambia profundamente las reglas del juego internacional en términos de preservación de biodiversidad marina. Estamos hablando de que el 60% de los océanos cubren esta parte de alta mar, en donde pues, la jurisdicción antes había estado fragmentada. Para eso nos va a platicar Pablo Arocha, que es el consejero jurídico de Cancillería y que estuvo en las negociaciones desde hace varios años. Entonces nos podrá dar muy buen insight de este acuerdo. Entonces, Pablo, muchas gracias por estar aquí en este espacio. Al contrario, gracias por la invitación. Y justo, me gustaría empezar con una pregunta bastante general de cuál es la relevancia a nivel global para preservar la biodiversidad marina, ¿no? En términos ambientales. Bueno, pues tú lo dijiste ya, el planeta está cubierto principalmente por océanos. En total es más del 70% del planeta. Alta mar es prácticamente el 60%. Y eso significa que también es nuestro gran repositorio de biodiversidad. Y creo que para entender este tratado, que se le conoce por su acrónimo en inglés de BBNJ, por Biological Diversity Beyond National Jurisdiction, por eso el BBNJ, también hay que entender de dónde viene. Este es un acuerdo de implementación de la CONMEMAR. La CONMEMAR es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es como la constitución de los océanos. Es un tratado muy importante, muy grande inclusive, que cubre prácticamente todas las áreas de operación en los océanos. Pero es un tratado que también tiene muchos años. La CONMEMAR se adoptó en 1982. Muchos años. Eso está muy ligado a cuando nací yo, entonces me acabo de dar un tiro en el pie. Pero bueno, la cosa es que cuando se adopta la CONMEMAR, pues había muchos aspectos de exploración de los océanos que no se conocían y la ciencia no se había desarrollado tanto como para tener un entendimiento completo del potencial que había en los mares y también de la necesidad de protegerlos. La CONMEMAR entonces ha ido teniendo acuerdos de implementación que han sido tratados, que se han ido sumando a regular otras actividades que, insisto, no estaban previstas en 1982. Entonces hay un acuerdo no tanto de actividades marinas, sino de mecanismos de solución de controversia, pero luego hay otro acuerdo posterior de implementación sobre especies altamente migratorias. Después se hizo un acuerdo de implementación de pesca. Y así es como llegamos a BBNJ, que es el cuarto acuerdo de implementación de la CONMEMAR. Y este tratado lleva gestándose más de 20 años. Al principio de los años 2000, en Naciones Unidas empezó una discusión muy informal sobre qué otros aspectos podrían los estados empezar a considerar que eventualmente un día tendrían que ser sujetos también a un mecanismo de regulación en áreas de conservación y uso sostenible. Y México ha estado metido en esto desde el principio y como un tema prioritario. De hecho, hubo un grupo ad hoc de Naciones Unidas que empezó a hacer esta elaboración de este estudio en 2008 y lo copresidió México junto con Australia, con el embajador Gómez Robledo, que ahora es juez de México ante la Corte Internacional de Justicia. Y la razón de por qué hemos estado siempre ahí, pues tiene que ver con nuestra propia geografía y con México. México es un país que tiene más de 11,000 kilómetros de litoral y evidentemente entonces tiene un enorme preocupación y un enorme interés en la regulación y la gobernanza de los océanos. Y por eso es importante BBNJ, porque es el primer acuerdo global internacional que pone reglas del juego sobre cómo conservar
y usar de manera sostenible los recursos que están en la columna de agua del alta mar. Y también dijiste algo importante en la introducción, que creo que sirve para darle sentido a la importancia del tratado, y es que en la CONVEMAR se regulan zonas marinas que están bajo la jurisdicción de los estados, aguas interiores, el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Todo lo demás en alta mar prácticamente tiene un régimen de libertad de los océanos. Y como ningún país puede ejercer soberanía en la alta mar, pues entonces tampoco había muchas reglas sobre cómo regular nada que estuviera en esa columna de agua, más allá de las jurisdicciones nacionales. Sí estaba regulado la zona, que es el subsuelo marino, y para eso tenemos un organismo desde hace muchos años, que es la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, donde también lo que se pensaba era que el objetivo era poder explorar y eventualmente explotar los minerales y recursos del subsuelo marino, bajo un enfoque de patrimonio común de la humanidad, que eso sí fue muy importante para esta negociación, y es básicamente decir que pues todo eso que está en una zona que no le pertenece a ningún país, entonces le pertenece al mundo entero, y si hay una explotación, entonces habría que repartir esa explotación de recursos entre la comunidad internacional. Y lo que quedaba por regular entonces era cómo controlar, gestionar, proteger todas las actividades que solamente tenían este régimen muy abierto de libertad, donde nadie ejerce soberanía. Y BBNJ hace eso. Es el primer tratado que es global, que no es regional, que se ciñe solamente a una zona o a un mar o a un océano en particular, que busca hacer una regulación que tiene esos dos componentes principales. Y luego tiene 4 elementos del tratado, los que podemos platicar un poco más a detalle, pero creo que el principio fundamental es entender que si bien es un tratado muy importante en materia de conservación, no es un tratado para cerrar el océano a actividades marítimas y comerciales. Es un tratado de conservación y uso sostenible. Entonces, el objetivo es compaginar actividades en los océanos que le den sustentabilidad a los propios recursos del océano y que permitan conservar muchos de ellos. Y entonces trazar la línea del justo medio entre conservación y uso sostenible, pues también fue parte de lo complicado de esto que, insisto, llevó más de 20 años negociar y finalmente poder adoptar, ¿no? Sí, pues como lo mencionas, justo el problema estructural de gobernanza de este espacio, ¿no? De no tener como esas reglas claras, ¿no? Que fue lo que vino a meter BBNJ y no decir, bueno, ok, no se va a usar, sí se va a usar, pero bajo estos preceptos, ¿no? Sí, sigue existiendo muchas organizaciones regionales que tienen actividad en los océanos. Muchas se llaman OROPS, que son organizaciones regionales de pesca. Pero su mandato claramente no era uno necesariamente de conservación, ni de la gestión de los bienes, sino cómo regular volúmenes de captura, cómo reportarlos, y también funcionaban y funcionan todavía de manera muy sectorial. Y BBNJ busca crear un mecanismo que también articule a estas organizaciones regionales bajo este paraguas global, donde el tratado no busca socavar lo que ya llevan a cabo otras organizaciones, sino al contrario, articular lo que ya se ha hecho, pero ahora con una perspectiva mucho más general de conservación y uso sostenible, que también entonces permite avanzar en una meta de Naciones Unidas, que es lograr que se conoce como el 30 por 30, que para 2030 el 30% de los océanos sea un área marina protegida. Y el tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en la alta mar, que eso también es algo que antes no se podía hacer de nueva cuenta, porque nadie tenía jurisdicción para hacer esas cosas, ¿no? Entonces ahora empieza a ser una posibilidad. Y todavía queda mucho por delante, porque el tratado apenas se adoptó en 2023. Se necesitaban 60 ratificaciones para su entrada en vigor, que ya se consiguieron, y entró en vigor ya como formalmente ley en materia de derecho internacional el 17 de enero de este año. Y le ha ido muy bien al tratado, porque es un tratado muy joven, o sea, se adoptó hace muy poco tiempo, tiene ya 145 signatarios y 87 estados parte. Y eso quiere decir, y yo creo que es una buena señal de cómo no solamente el tratado
estuvo bien logrado, que está entonces atrayendo este buen número de signatarios y de ratificaciones, pero que tiene entonces un potencial de universalidad muy amplio. Y eso es lo que lo va a hacer más efectivo, porque la efectividad en su implementación dependerá en gran medida en la universalidad de participación de la comunidad internacional. Claro, y justo va un poquito alineada mi siguiente pregunta a esto que mencionas. O sea, ¿tú crees que ya esta sea una nueva etapa como de regulación de los bienes comunes globales? O sea, que el BBNJ es como un buen precedente en este sentido. Sin duda, y ahí es donde creo que vuelve a ser relevante el principio que ya se había reflejado desde la CONMEMAR del Patrimonio Común de la Humanidad. Porque cuando empezamos a negociar este tratado, y sobre todo cuando entró el componente de recursos genéticos marinos y su gobernanza, que es el mejor ejemplo de algo que no estaba previsto ni muy en el radar en 1982 cuando se adopta la CONMEMAR, pues viene la pregunta de a quién le pertenecen los recursos y los recursos genéticos que están en la columna de agua en la alta mar. Y se retoma el principio de patrimonio común de la humanidad. Y no fue fácil porque, sobre todo los países más industrializados, que ya han llevado a cabo exploración y explotación marina, que ya aprovechan recursos genéticos, pues su visión era también una muy de derecho privado, de decir, pues, si esto es una zona de libertad de mares y yo tengo la capacidad científica para ir a encontrar un recurso genético y registrarlo y patentarlo, pues es mío. Sí, apropiarme. Ya me lo apropié. Y aquí el objetivo era decir, no, estos bienes tienen que ser bienes que sirvan a toda la comunidad internacional y a toda la humanidad. Y se logró no solamente elevar ese principio a los bienes, sino incluir también que los beneficios monetarios también sean sujetos de una repartición equitativa entre las partes del tratado. Entonces, sí hay un antes y un después en la regulación y en la gobernanza del alta mar con BBNJ. Y también, entonces, esto va a abrir una nueva etapa, pues como lo mencionaba antes, de colaboración con otras organizaciones que ya operaban en zonas marinas, y también con empresas privadas que llevan a cabo actividades en la alta mar. Un poco para hacer el diagrama del tratado, negociarlo fue también muy complicado porque prácticamente era el equivalente a negociar 4 tratados diferentes. Tiene 4 componentes en específico. Uno es sobre evaluaciones de impacto ambiental, otro es sobre medidas de gestión y conservación de los océanos, que bajo ese capítulo es donde se pueden crear áreas marinas protegidas en alta mar. Hay un tercer apartado sobre desarrollo de tecnología marina y desarrollo de capacidades, que es algo que también ya venía desde la CONMEMAR, pero aquí se avanza con obligaciones un poco más certeras sobre cómo llevar a cabo esa cooperación internacional y ese desarrollo de tecnología marítima. Y recursos genéticos marinos, que sí era un tema totalmente nuevo, que no se había regulado antes y que fue de los más difíciles de poder cerrar y de poder concretar con acuerdos en específico. Pero entonces, hacer estos 4 universos que de por sí ya son muy complicados en lo individual, que estuvieran bien articulados en un todo para un solo tratado, y en una negociación en la que además se le cruzó una pandemia de por medio, pues no fue nada fácil. No, ya me imagino. Entonces, sí. Como dices, tener 4 subtratados dentro de un tratado, sí, suena complejo en negociaciones internacionales. ¿Y qué temas podrías decir que fueron como los más sensibles? Bueno, ya mencionaste el de los recursos genéticos marinos, perdón, que eso fue muy sensible. Pero sí, también, ¿cuáles otros retos crees que tuvieron más el tratado? Y también siento que mucho viene orientado a esta conversación de pues, norte-sur, ¿no? Como decir, oye, bueno, a ver, está el tema de conservación, ¿no? Como pues sí, este dilema que siempre hay en temas de conservación, pero también de desarrollo, ¿no? Entonces, seguramente, no sé si ahí están también los temas sensibles o como los retos que tuvo, ¿no? El tratado, que nos platiques un poquito de eso. Sí, sin duda. Y te platico 2 cosas. Uno de retos y temas que fueron muy difíciles, y luego también un reto adicional sobre la dinámica de la negociación, que es algo que luego no es muy visible y es como más del trabajo tras bambalinas de lo que pasa en Naciones Unidas. Pero en cuanto a temas, sin duda la noción de patrimonio común de la humanidad
para recursos vivos de alguna manera, sobre recursos genéticos, fue muy difícil y fue una discusión fundamental que venía acompañada de cómo se iba a regular en general a los recursos genéticos marinos. Por ejemplo, algo que se logró incluir, que también al principio parecía imposible, es que no solamente es el recurso como tal, sino el componente, el material digital, ya después, la cadena digital que se crea del bien, eso es lo que tiene un valor para fines de recursos genéticos marinos, y eso es lo que quedó regulado. Y luego con el componente también más difícil de qué tipo de beneficios se iban a compartir. Entonces, los países, volviendo a tu división de norte-sur, industrializados, del norte, con más desarrollo y capacidad técnica, decían, bueno, con gusto podemos hablar de compartir y repartir beneficios, pero que no sean los monetarios, que sea académicos, científicos, de generar bases de datos, de poder hacer más transparente la trazabilidad, pero al final del día, si yo lo utilizo en una industria y tengo beneficios económicos, eso sí está ligado a quien lo patentó, a quien lo encontró y listo. Y todo el resto prácticamente de los países y de las delegaciones en la negociación dijeron no, precisamente el objetivo de poder compartir beneficios es que todos aquellos países que no tenemos la capacidad tecnológica para hacer esa investigación y extraer esos recursos, pues igual podamos beneficiarnos inclusive del profit económico que esto genere, porque son recursos de nueva cuenta que le pertenecen a la humanidad. Y por eso el principio de patrimonio común de la humanidad era tan importante, porque si esto entraba, entonces te da casi un derecho de posesión también para fines económicos. Ese era un componente. Adicional a eso, creo que los otros retos principalmente estuvieron en cómo establecer y definir cuáles eran las medidas de conservación que sí vamos a poder meter en el tratado, incluidas el establecimiento de áreas marinas protegidas. Y no tanto el hecho de que todos estuviéramos de acuerdo en que se podrían crear áreas marinas protegidas en la alta mar. Pero ¿cómo? Si estamos en una zona donde nadie tiene jurisdicción, ¿cómo hacer que haya una propuesta que no parezca una imposición y donde la comunidad internacional participe? Entonces, lo difícil en realidad fue el diseño del mecanismo de operación, de cómo se hace una propuesta, de quién la va a evaluar, de quién va a tomar una decisión final. Puede haber vetos sobre esa decisión final, sí o no. El país o los países que estén más cerca en la costa de la zona de alta mar donde se vaya a establecer tienen una opinión diferente o de mayor peso o no. Es algo que se puede revisar y corregir y quitar eventualmente por una conferencia de las partes o no. Si hay otras organizaciones regionales ya operando ahí, se les tiene que consultar primero o no. O sea, esos mecanismos fueron muy complicados de discutir y de negociar. Y un tercero fue hasta cierto punto diría la tensión que había con el tema de pesca e industria pesquera, porque la industria de la pesca en el mundo, la verdad es que se puso muy nerviosa con el tratado de BBNJ y la negociación, bajo una lógica y una idea de nos van a cerrar los océanos, va a haber áreas marinas protegidas en el Pacífico y la industria que pesca atún pues va a quebrar, porque no vamos a poder llevar a cabo actividades en aras de la conservación. Y entonces también tuvimos que encontrar un equilibrio que respondía a la parte de uso sostenible, que deja muy en claro que pesca no se ve afectada por el tratado, y que eso también nos fue permitiendo avanzar poco a poco. Pero sin duda esos temas fueron muy complicados, muy álgidos y que surgían constantemente y que prácticamente se resolvieron hasta el final de la negociación. Y un paréntesis sobre la dinámica de la negociación es que tuvimos también como México que encontrar una estrategia para meternos más a fondo en esas discusiones ya a puerta cerrada que ocurren no necesariamente en la sala abierta donde todos discutimos, sino donde los acuerdos empiezan a armar y a cocinar en la ONU, porque al principio la negociación principalmente estaba a cargo de grupos que operan como grupos en Naciones Unidas. Entonces está el G77, del que México no es parte, estaba la Unión Europea,
estaban las islas del Pacífico, los pequeños islas en desarrollo, que tienen todos estos acrónimos de Naciones Unidas, de los PCIDs, los CIDs, LDCs, el CARICOM, etc. México no es parte de ninguno de esos. Y CELAC, que es el único órgano, digamos, de concertación de América Latina, no funciona y no sirve y no opera en ONU como un mecanismo negociador de bloque. Y lo que empezamos a notar es esto, que había discusiones de toda una semana en el comité preparatorio y luego cuando ya había que llegar a acuerdos, la presidencia del proceso mandaba a llamar pues, a la gente que estaba en estos grupos para en corto tratar de encontrar una salida y México siempre que se quedaba fuera. Y dijimos, no, pues esto no va a funcionar y no puede ser así y teníamos que estar ahí. Entonces creamos poco a poco y fuimos inventando un grupo de países afines de América Latina que para esa negociación en específico, o sea, no existe Naciones Unidas y no opera en Naciones Unidas, se creó para tener un bloque latinoamericano, que le pusimos un acrónimo de CLAM, como Core Latin American Group, y se quedó CLAM, y ahora CLAM es muy famoso en el mundo de BBNJ y solo en el mundo de BBNJ. Éramos más de 10 países de América Latina, y el grupo era muy interesante porque tenías países con litoral, países que no tienen salida al mar, países que son parte de la CONMEMAR y otros que no son parte de la CONMEMAR, países que tienen islas o archipiélagos. Entonces también era como un disco de Petri, donde ahí podíamos probar opciones de qué podía servir para el tratado, porque si en toda esta mezcla de países había una solución que se veía medianamente posible, pues tenía el potencial de ser aceptada después por los 193 estados en la negociación en la Sala Grande. Si algo no volaba ahí, pues claramente iba a ser más difícil pasarlo fuera. Entonces también el CLAM se terminó convirtiendo en un grupo bisagra entre muchos de los otros grupos de la negociación para encontrar estas salidas y respuestas en específico a muchos de los temas que fueron complicados en la negociación y de los que, pues sí, México tuvo un papel muy relevante y protagónico justamente por inclusive haberlo creado. Uh-huh. Sí, justo era lo que te iba a preguntar, como cuál había sido el papel de México, pero bueno, ahora ya es muy claro que me dices que creó este grupo y pues eso obviamente le ayudó mucho en su posicionamiento internacional, supongo, ¿no? Como este liderazgo. Sí, y no solamente en eso, o sea, hicimos el liderazgo de CLAM y CLAM, insisto, sí jugó un papel fundamental, pero como México, desde 2008 ahí estábamos copresidiendo este grupo informal. A lo largo de todo el proceso de negociación, en el comité preparatorio y en la conferencia de negociación, México era parte de la mesa, del buró de la conferencia, entonces también teníamos una voz en cómo organizar los trabajos de la conferencia y cómo avanzar en la negociación. Además de eso, México y Nueva Zelanda, que eso me tocó hacerlo a mí, facilitamos la resolución de la Asamblea General que crea el mandato de negociación de la conferencia, que también fue una labor muy complicada y finalmente es una conferencia que se convocó con una resolución adoptada por consenso en la Asamblea General de la ONU. Y al final del proceso, cuando ya se había cerrado el texto en inglés, esto también es un dato de negociaciones en Naciones Unidas, pero como prácticamente se negocia en inglés, pero la ONU funciona con los 6 idiomas oficiales, antes de que se pueda abrir a firma el tratado, tiene que pasar por un proceso de homologación y revisión técnica en los 6 idiomas. Entonces, se negoció y se adoptó, se cerró el tratado en inglés, y luego tuvimos que revisar los otros 5 idiomas oficiales de Naciones Unidas para homologar el tratado. Y el grupo de trabajo que hizo esa labor de homologación lo presidió México. Ese me tocó presidirlo a mí también, para que los 6 idiomas quedaran iguales, con la misma terminología y el mismo alcance de derechos y obligaciones. Entonces, en realidad, México estuvo en el ajo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y tanto a nivel nacional como a nivel regional a través de CLAM. Ay, pues qué honor, Pablo, la verdad, y qué bueno, qué interesante que te haya tocado estar ahí en el mero ajo, como dices. Y bueno, quería regresar un poquito a lo que mencionaste antes de los retos, pero específicamente saber, pues, o sea, cómo acordaron los países que se va a implementar, por ejemplo, las áreas naturales protegidas. O sea, ¿quién se va a encargar
de que se cumplan pues, las actividades que se tengan que cumplir dentro de esta área natural protegida o no, ¿no? O sea, esa parte de como de cumplimiento, ¿cómo funciona? Sí, esa es una pregunta que siempre cuesta mucho trabajo aterrizar en derecho internacional en general, porque básicamente los estados que son parte del tratado son los dueños del mismo, son los que están obligados a él y por lo tanto son también los que están obligados a respetarlo motu propio. Uh-huh. Entonces es, digamos, la propia comunidad la que tiene que regularse y rendirse cuentas. Entonces, en principio, algo que es muy importante también subrayar es que lo que decida, bueno, todo lo que está establecido en el tratado y todo lo que decidan los órganos subsidiarios del tratado, su comité técnico, la conferencia de las partes, decisiones que incluyen el establecimiento de áreas marinas protegidas, solo son vinculantes para los estados parte del tratado. Y esto, insisto, es una premisa muy importante, porque si se establece un área marina protegida en alta mar, eventualmente, los estados que para ese momento no sean parte de BBNJ, pues técnicamente no están obligados, jurídicamente no están obligados a tener que respetar esa decisión. Ellos no juegan bajo ese esquema y bajo ese régimen jurídico. Entonces, primero hay que pensar que el universo de quienes están obligados es el universo de las partes, y luego el objetivo es que haya un mecanismo de rendición de cuentas dentro de las propias partes, donde pues si hay alguno que no está respetando alguna de estas decisiones, también sea un tema que se pueda llevar a la propia conferencia de las partes, discutir ahí, que hay también todo un apartado sobre mecanismos de solución pacífica de controversias. No hay un mecanismo que sea obligatorio, pero sí hay un menú de opciones a los que los estados pueden recurrir si tienen la voluntad para poder resolver cualquier controversia sobre la aplicación o la interpretación del tratado, que podría incluir el arbitraje o llevar esto al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, pero bueno, bajo la premisa de que esto es ya dentro de los que juegan bajo esas reglas. Claro. Y por eso también es tan importante seguir trabajando hacia la universalidad del tratado, porque mientras más estados sean parte, más estados son los que se ajustan a esas reglas y por lo tanto mayor presión y posibilidad de rendición de cuentas hay en el cumplimiento de todas estas decisiones que se vayan a tomar con base en los mecanismos ya establecidos en el tratado. No, y justo, bueno, ahora me gustaría llevar un poquito la conversación más al plano empresarial, justo por nuestra audiencia aquí en Inercia Podcast. O sea, ¿cuáles serían como los sectores económicos que se pudieran ver afectados por el BBNJ? Si es que se ven afectados, ¿cuáles serían? Hiciste el comentario al mero final de la pregunta que para mí es clave. Yo creo que no hay que verlos de una perspectiva de verse afectados. Uh-huh. Y me recuerda mucho las preocupaciones del sector pesquero cuando estábamos negociando que lo que juraban y perjuraban es que lo que estábamos haciendo era afectar sus actividades y su razón de ser, ¿no? Y ese no es el objetivo del tratado, y yo empezaría diciendo que no hay que verlo como algo que los vaya a afectar. El objetivo no es afectar ni limitar la actividad empresarial y privada en los océanos. Lo que sí cambia, y creo que aquí es donde está el quid del asunto, es que por primera vez hay un tratado que establece reglas de gobernanza global de los océanos, que eso no lo teníamos. Pero también hay que recordar que no solo es conservación, es uso sostenible. Entonces el objetivo es que siga habiendo actividad marítima, que siga habiendo producción en los mares. Digo, pensando también en la cantidad de poblaciones que dependen en su sustentabilidad alimenticia de los recursos que vienen del mar. Es impensable pensar que el objetivo era generar un tratado que cerrara los océanos. Ese no es el objetivo ni la labor de BBNJ, y sin duda eso no es lo que perseguimos. Y tan es así que no se hubiera adoptado el tratado sin votación si esto no hubiera sido claro, ¿no? Claro. Porque claramente logramos tener un acuerdo entre los países desarrollados, industrializados y los que no. Entonces, creo que lo que tiene que pasar con las empresas es que todas aquellas que lleven a cabo actividades comerciales o empresariales en la alta mar y que sean empresas que están domiciliadas en un estado que es parte de BBNJ, pues lo que van a tener que hacer es una revisión
para empezar en la legislación nacional del país en el que operen, pero después de sus propias prácticas, para confirmar que esas actividades están en línea con los nuevos estándares de gobernanza global que establece el tratado. Y creo que genuinamente creo que no es algo negativo, ni que se tenga que ver como una carga, un peso u obstáculos para la actividad empresarial, sino creo que es una nueva forma de pensar y de repensar nuestra participación con actividades humanas, industriales, en los océanos, reconociendo el enorme valor que tienen y la gran importancia que tienen para nuestra subsistencia como planeta y como ecosistema y como inclusive como reguladores de nuestro cambio climático, ¿no? O sea, los océanos absorben entre el 90 y el 91% del calor de la Tierra y hay que protegerlos y hay que entonces tener también actividades que si bien antes se podían hacer muchas cosas que pues, nadie veía o no importaba porque nadie regulaba, pues ahora hay que hacerlas, pero hacerlas bien. Esa es la diferencia. Entonces yo creo que es un tema de gobernanza. Sí, no, y como dices, pues las empresas tendrán que tomar medidas como toman, ¿no? O sea, como prevés que vas a tener ciertas operaciones bajo cierta jurisdicción, bueno, pues ahora ampliarlo un poquito más en que estés bajo las reglas también de estos acuerdos internacionales, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, por ejemplo, en la parte de recursos genéticos marinos, supongo que sí hay industrias, que pues se verían, digo, como no bien dices, afectadas, sino más bien como, digamos, que les incumbe más el tema, ¿no? Como la farmacéutica o biotecnología, pues estas empresas o estas industrias, como cuál es el foco que tendrían que darle, ¿no? Al BBNJ. O cómo funciona esta parte como de nos vamos a compartir, ¿no? Los beneficios, esa parte si nos puedes platicar. Sí, yo creo que esa es una de las áreas donde hay un mayor impacto a actividades que ya son comerciales o de la industria, precisamente porque no estaba regulado antes. Uh-huh. Y por poner igual un ejemplo, en áreas marinas protegidas, si bien no estaba regulado para crearlas en la alta mar, pues ya se crean áreas marinas protegidas dentro de la jurisdicción de los estados y ya había entonces una práctica de cómo operar en la explotación de nuestros propios mares, hasta la zona económica exclusiva, bajo un régimen de áreas marinas protegidas. O muchos países pues ya tenían regulado y había un estándar muy general de la CONMEMAR de la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental. Ahora está mucho más detallado, dependiendo de la actividad, cuándo se pueden revisar, este tipo de cosas. Pero eran conceptos, digamos, con los que los estados y las empresas podían ya estar familiarizados. Recursos genéticos sí es un tema mucho más nuevo desde la perspectiva de regulación. Y creo que aquí sí es donde van a tener que hacer una revisión un poco más detallada de qué es lo que dice el tratado, para ver qué es lo que se tiene que reportar y cómo se tiene que hacer el proceso de la explotación del recurso. O sea, básicamente lo que establece el tratado, y de manera muy general y muy simplificada, es que la clave está primero en tener transparencia y trazabilidad de dónde sale el recurso. Uh-huh. Porque tú puedes llegar a una farmacéutica y decir que tiene un recurso genético, pero si no te dice de dónde obtuvo la muestra, la primera pregunta es cómo sabemos que eso viene del alta mar o no. Uh-huh. O si la sacó de un recurso que todavía estaba en la zona económica exclusiva, etc. Entonces tiene que haber todo un registro y transparencia de cómo se recolectan las muestras en alta mar. Después cómo se conservan y cómo se procesan. O sea, pensemos también de manera muy básica. Una cosa es cuando atrapas una especie, que puede ser desde un alga, una planta, un pez, y otra cosa es después el proceso de laboratorio que haces para sacar lo que te comentaba antes, que es la secuencia digital. Uh-huh. Y la secuencia genética digital del bien. Que eso es lo que importa. Eso es lo que al final del día te va a interesar para el producto de comercialización de un recurso genético marino. O sea, no es como que lo que queramos es el pescado del que vino. Sí. Es ese proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene que haber primero transparencia de la trazabilidad de dónde viene la muestra, de dónde se obtuvo esa secuencia digital genética, dónde está guardada, que esté puesta a disposición de la comunidad internacional, para lo cual también se va a generar un repositorio internacional. Y luego el proceso de cómo le estás utilizando, en qué. Que también
sin duda hay un gran potencial comercial de los recursos genéticos marinos. Pero también hay que entender que son procesos muy largos, científicos que pueden tomar mucho tiempo y que no necesariamente pegan a la primera, ¿no? Entonces, de aquí a que pueda haber un bien que genere beneficio económico y un profit, pueden pasar 10 años de investigación. El objetivo es poder mantener la trazabilidad en todo ese proceso para que cuando sea redituable y cuando genere un beneficio, es donde hay un porcentaje de ese beneficio que se entrega a una bolsa de BBNJ, que es lo que sirve para repartir esos beneficios económicos. O sea, tampoco se va a entregar la totalidad del beneficio económico a la comunidad internacional, es un porcentaje, pero le permite a la comunidad beneficiarse también, desde un punto de vista económico, de lo que haya salido del alta mar. Y es un tipo de beneficio. Todo lo demás, o sea, el haber tenido transparencia en todo el resto del proceso, también permite que otros países poco a poco vayan desarrollando capacidad, industria, que puedan seguir alguna metodología y crear la propia. Entonces eso también beneficia al resto de la comunidad internacional. Pero ahí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Creo que en general sí es un área nueva, donde las empresas van a tener que ajustarse a una nueva forma de operar, a una nueva forma de presentar informes que hasta hoy no tenían, y todo atendiendo a que sean empresas que estén domiciliadas en países que son parte de BBNJ y que los países son los que van a tener que generar regulación nacional para esto. Que eso no lo mencioné desde el principio y creo que también es algo muy importante, sobre todo para el tema de empresas. El tratado no es vinculante sobre privados, ¿no? Como cualquier tratado internacional, no genera obligaciones para empresas o para particulares. Genera obligaciones para los estados. Entonces, son los estados los que a partir de su obligación global van a tener que regular a nivel interno mecanismos de operación, y entonces ya los actores privados, las empresas y las entidades que operan bajo ese país y las reglas de ese país son los que se tendrán que ajustar a ese marco legal, ¿no? Claro. Oye, Pablo, ya un poquito para cerrar, ¿quieres mandar algún mensaje en específico a la comunidad empresarial o a nuestra audiencia en general sobre el tratado, sobre tu experiencia como experto en derecho internacional, algo que nos quieras platicar? Sí, pues dos cosas. Yo creo que primero desde un punto de vista de delegado en Naciones Unidas, como diplomático, en un mundo en el que vimos ahora que es muy turbio, que está muy revuelto, que pinta con panoramas muy complicados. Pues creo que cuando necesitamos y estamos ávidos de buenas noticias, BBNJ es una gran noticia. Y cuando tenemos esta inercia hasta en pláticas de café de para qué sirve la ONU y para qué sirve el derecho internacional, si ver las noticias nos demuestra que no sirve para nada, creo que vale la pena voltear la mirada a BBNJ, pensar que es un tratado de nueva cuenta multilateral, que refuerza la importancia del multilateralismo y de la diplomacia, que confirma su valor, adoptado en el marco de Naciones Unidas hace muy poco tiempo, que apenas este año entra en vigor, o sea, que está naciendo a la vida jurídica internacional, y que lo que refleja es eso, que cuando hay voluntad y cuando hay capacidad técnica, la comunidad internacional sigue siendo capaz de entregar resultados positivos y que tienen un gran potencial de beneficio a la comunidad internacional y a nuestro planeta, más en un área como esta donde estamos hablando de conservación y el uso sostenible de los recursos del planeta Tierra, ¿no? Y de nueva cuenta, de la zona de mayor porcentaje de volumen del planeta Tierra. Entonces, no es una cosa menor. Y creo que no nos debemos de cansar de repetir esas historias de éxito y de ver que sí hay un valor agregado para mantener a la ONU viva, para dedicarle tiempo y esfuerzos y para saber que puede entregar resultados favorables, inclusive en términos y en tiempos muy adversos. Eso por un lado. Y por el otro, para toda la comunidad empresarial y la iniciativa privada, que también quizás en el pasado, quizás todavía un poco en el presente, han mirado con recelo BBNJ pensando que pues lo que se viene son más restricciones, más burocracia, más limitaciones y quizás menos actividad de la que están llevando a cabo, pues invitarlos a que le den esa oportunidad a BBNJ
demostrarles que no es el objetivo del tratado, que simplemente lo que ofrece es una nueva página y un nuevo capítulo de gobernanza, que no es el primero que ha pasado en la historia, además, ni será el último, espero, donde también ha habido un proceso de adaptación de las empresas conforme hemos ido entendiendo cómo operamos como sociedad y cómo tenemos que cuidar el medio ambiente, y donde creo que además, más allá de verlo como un reto para ver una empresa cómo se ajusta, que lo vean como una oportunidad donde pueden ser punta de lanza y ejemplo y modelo a seguir sobre qué significa comprometerse con una nueva regulación de los océanos en un estado climático atroz en el que nos encontramos, y que las cosas se pueden seguir haciendo, pero se pueden seguir haciendo mejor y con una visión de protección para nuestros bienes comunes. Entonces creo que si las empresas, en lugar de ver esto como una carga que tienen que sortear, lo ven como una oportunidad para poner en el ejemplo de cómo podemos seguir operando y aportando, pero con una visión de responsabilidad empresarial, de responsabilidad climática, de responsabilidad ambiental, y que además funciona y que sigue generando esas más ganancias y que sigue generando ese mismo profit, pues entonces creo que van a elevar no solamente eso, sus ganancias, sino que van a elevar su calidad moral y su credibilidad y la capacidad de convertir a otros en este proceso de legitimidad de la importancia de ser empresas responsables. Entonces, pues más que un llamado a la rendición de cuentas, sería una invitación a las empresas a que literalmente se suban a este barco, que naveguen con nosotros en esa alta mar que tiene tanto que ofrecer, pero que sin duda tenemos que cuidar, y que las bases ya están sentadas. Ahora lo importante será una implementación responsable y pues lograr entonces una salud oceánica distinta. Ay, totalmente, Pablo, pues grandes mensajes, y estamos muy afortunados de que somos el canal de difusión de estos grandes mensajes y de este entusiasmo de que sí todavía se pueden llegar a concretar cosas a nivel internacional, ¿no? Y te damos las gracias por acompañarnos, por darnos esta conversación tan interesante y tan fructífera. Al contrario, muchas gracias por la invitación.